Muchísimas gracias, Álvaro, Verónica, por acompañarnos en esta ocasión para platicar en torno a este mural que está aquí atrás y a este otro mural que está en la parte posterior de ustedes y que está justamente en un diálogo. También agradecerles porque, como comentó Alejandra, pues sabemos que no es fácil llegar a un recinto como este, con un espacio tan vital alrededor, con vallas, lluvia. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí y poder conversar. Brevemente les platico cuáles serán las dinámicas. Esperamos que sea una dinámica ágil, relajada en la medida de lo posible. Yo daré un breve contexto que ya lo hizo Alejandra perfectamente. Después les cederé la palabra a Álvaro y cerraremos la intervención. Un poco Verónica nos platicará sobre el proyecto que tienen aquí atrás de ustedes, que se llama Un Mural Efímero. Solo retomar que, digamos, esto forma parte de la revisión de la colección, que como ustedes saben, la colección del Museo del Palacio de Bellas Artes son estos murales que pueden ver aquí en este espacio. Y se da en el contexto del 90 aniversario. Y el museo desde el año pasado desarrolló un proyecto que se llama Muralismo Desbordado, que como su nombre lo indica, lo que hemos estado buscando desde el año pasado es invitar a artistas contemporáneos a que puedan hacer revisiones desde la actualidad y desde distintas disciplinas. Es decir, en ese sentido el perfil de Verónica es uno que nos llamaba mucho la atención, pues como ella misma se define como una artista visual que escribe y que en este momento está haciendo performance, ¿no? Se le está poniendo el cuerpo para hacer una reinterpretación. El muralismo desbordado en esta edición tuvo una participación de Julieta Gil a partir de una pieza que se llama Transposiciones, en la cual se analizaron algunas de las piezas que están aquí que originalmente no fueron creadas para este espacio, como El hombre controlador del universo, que tiene esta historia, digamos, que ahorita Álvaro profundizará un poco más. Julieta Gil desarrolló una serie de aplicaciones en QR, en el cual se desplegaban modelos en 3D que nos permitían acercarnos a otros espacios como Lecumberri o como el Colegio de San Pedro y San Pablo, en el cual fueron creados esos murales. La intención de este programa, Muralismo, es ver qué tanto el movimiento muralista nos puede decir en la contemporaneidad. Es decir, cómo nos interpela, cuáles son las estrategias, no solo a nivel pedagógico, sino técnicas, el componente experimental que subyace en cada una de las piezas. Entonces, las salas estarán abiertas por si gustan pasar a ver la exposición. Está dividida en 3 secciones. La primera es en 1927 y es toda esta cultura visual de la cual Diego Rivera viaja a la Unión Soviética y puede presenciar estos distintos desfiles, de los cuales ahorita nos hablará un poquito más de detalle Álvaro. Un segundo momento se da en Nueva York, específicamente en el Centro Rockefeller, que es donde estuvo pintado, digamos, una versión previa a este mural y donde se destruyó. Y finalmente aquí tenemos la Ciudad de México, ¿no? Que es específicamente este Palacio de Bellas Artes. Estamos ante una historia fascinante por lo que implica en términos de la destrucción del arte público y también la lucha de muchas personas por preservarlo y por difundirlo. De alguna manera este relato historiográfico busca dar cuenta de ello a partir de bocetos, fotografías, video. No quisiera quitarle más el tiempo tanto a Álvaro y a Verónica, entonces Álvaro, no sé si podrías platicarnos un poco sobre esta colaboración. Como mencionó Alejandra, Miguel, que es el curador de la exposición, que no pudo estar en esta ocasión, pero hizo un trabajo en conjunto con Álvaro, en el cual se abocaron a investigar. Tuvimos una charla previa aquí en la sala de Montgomery, lo fascinante de esta investigación, además a distancia, una investigación que se metieron en distintos archivos y bueno, un poco es el resultado de lo que pueden ver aquí. Álvaro, te cedemos la palabra si nos puedes platicar un poco. Claro, gracias Joshua, gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde tan lluviosa. Sé que fue difícil llegar, pero bueno, ya llegamos. Gracias Joshua por la invitación y a Miguel Álvarez también por haberte invitado a formar parte de este proyecto que en muchos sentidos fue un reto. Cuando Joshua y Miguel me invitaron aquí a trabajar en esta exposición, me pidieron un video que diera cuenta un poco de la cultura visual, que hablara del contexto al que estaba aludiendo Diego Rivera en este mural. Y es que este mural, bueno, Diego Rivera, pintor político que solía interpelar a su tiempo, creo que en pocos murales interpela
a su contexto histórico como lo está haciendo en esto, ¿no? Entonces nos interesaba mucho, con una visión de conjunto, mostrar qué tipo de cosas con qué tipo de elementos estaba dialogando Diego Rivera cuando pintó primero la versión de 1933 en el Rockefeller Center y luego esta versión de 1934 aquí en el Palacio de Bellas Artes, y entender un poco la cultura visual que estaba en ese momento y qué tipo de temas estaban debatiendo en torno a la ciencia, a la política y a la sociedad. Yo tengo que decir que mi participación en este proyecto tuvo dos partes. Una primera es la realización del video que está aquí en la sala, espero que puedan tener tiempo de verlo hoy si no lo han visto. Y otra era escribir un texto para esta publicación espléndida, gracias por la producción, por la concepción, por el diseño. Acabo de conocerlo hace unos minutos y me parece que es una publicación maravillosa, muy bien impresa y que rescata muy bien este testimonio de esta exposición. Bueno, para eso escribí un texto que hablara sobre mi investigación y la cultura visual de su tiempo, con un pequeño defecto, que todavía no acababa de hacer la investigación iconográfica de allá al momento de escribir esto. Entonces yo sabía que estaba buscando, pero no sabía qué iba a encontrar. Entonces ahora que veo la versión del texto digo, bueno, a ver, las guías ya las tenía, ya sabía qué quería buscar en mi investigación iconográfica, pero todavía estaba por llegar una serie de imágenes que iban a constituir ese video, de las cuales les voy a hablar un poco ahora. El caso está en que tuvimos que partir evidentemente de una lectura del mural. Una buena manera de entrarle a Diego Rivera es pensar en los opuestos que Diego Rivera está manejando. Es un hombre que suele hacer oposiciones, dialécticas que funcionan a través de su pintura, de su mural, y una primera era la formulación del hombre y la ciencia, la relación que tiene el hombre con el conocimiento y como un punto central la máquina como un dispositivo de relación posible con la naturaleza. La máquina como un elemento positivo en esa relación con la naturaleza y la máquina también como un posible elemento negativo. Tienen ustedes esta visión como épica de la máquina, de la electricidad, de los rayos X, de cualquier cosa que tiene que ver con la invención humana, pero por otra parte pueden también ustedes ver los usos negativos de la tecnología, como puede ser la guerra química, los bombardeos, los tanques, etc. Esa sería una primera posición para entender el mural, que nos dio una guía para buscar una serie de imágenes de la época sobre eso. ¿Qué había en esa época sobre los rayos X, sobre la guerra química, sobre las máquinas, sobre la fábrica, sobre la electricidad, y cómo se está construyendo una suerte de ética industrial en este sentido? Eso por un lado. Y luego, por otra parte, dos sistemas políticos encontrados, ¿no? El sistema capitalista, predominantemente, dominado por la crisis. Está la crisis económica de 1929, están los movimientos, las marchas del hambre de los Estados Unidos, los desplazados, los hambrientos, los reprimidos. Y luego, por otra parte, en el lado de acá, una visión positiva del bloque del mundo socialista, al que Diego Rivera había tenido oportunidad de visitar en aquel famoso viaje de 1927 a 1928. Aquí es importante decirles algo que la exposición documenta muy bien: la estancia de Diego Rivera, primero en la Unión Soviética entre el 27 y el 28, y la estancia en los Estados Unidos entre el 29 y el 33, que pinta este mural en el Rockefeller. Entonces, por supuesto, una visión de un capitalismo en crisis y de un bloque bolchevique que auspicia promesas para la humanidad. Una omisión interesante, por supuesto, Lenin, el causante de que este mural haya sido destruido en el Rockefeller, y el paso de estafeta con Trotsky, es decir,
evidentemente no aparece aquí para nada Joseph Stalin, con quien Diego Rivera ya había roto en ese momento. Diego Rivera estaba ya afiliado a la Cuarta Internacional y al internacionalismo proletario impulsado por Trotsky en aquella época. Y entonces esto dio una segunda guía y por supuesto un peligro que está latente en el horizonte de 1933 y 1934, que es el surgimiento del fascismo italiano y del nazismo alemán. Todo eso también eran guías como para entender. Entonces también empezamos a buscar imágenes relativas a desfiles obreros, actos conmemorativos en la Unión Soviética. Cuando empezamos a buscar desfiles deportivos, pues nos encontramos con la cosa de que no solamente los soviéticos hacían desfiles deportivos, también los nazis hacían desfiles deportivos, los fascistas italianos hacían desfiles deportivos y los revolucionarios mexicanos hacían desfiles deportivos, porque recuerden que esta cosa de que el desfile de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre haya sido un desfile deportivo es una cosa que se fragua a principios de los años 30 en México, es decir, todo proceso de construcción del hombre nuevo revolucionario pasa por el deporte y por eso empezamos a buscar algunos elementos. No daba tiempo de ponerlos todos, solo puse los desfiles deportivos soviéticos, pero encontramos todos los demás. Y luego, por supuesto, esta visión de la ciencia, los rayos X, los primeros tratamientos contra el cáncer a través de la radiación, la exploración de lo micro y de lo macro en el universo, en un diálogo con Itzel Rodríguez Mortelaro. Discutíamos por qué la importancia de esta partición de las células, que este hombre controlador del universo, que para mí claramente es un hombre eslavo, ¿no? Tiene una cara de ruso como puede con ella. ¿Por qué la importancia de la partición de las células? Y muy probablemente hay aquí una referencia a la teoría de Oparin, que es de 1924, sobre el origen de la vida, en el sentido de que si el hombre tiene el entendimiento del origen de la vida, puede controlar los procesos de la biología, la obtención de recursos minerales y vegetales, que estábamos comentando con Verónica hace un momento, y luego también, por supuesto, toda una ética sobre la máquina. Y aquí fue muy interesante encontrar documentos tanto soviéticos como estadounidenses que daban cuenta de esa ética industrial. Por una parte, las películas de Tsira Bertov, las películas de Eisenstein, por un lado, que hablaban de la producción y de la máquina como gran exaltador de la condición humana, pero también los gringos tenían lo suyito, ¿no? Tienen una serie de materiales muy interesantes sobre la banda de producción, sobre esta nueva épica que la máquina construye y de la que Diego Rivera ya había hablado en sus murales de Detroit pocos años antes en los Estados Unidos. Entonces un poco estas fueron las guías que tratamos de poner en esta investigación. Como les repito, desgraciadamente todavía no tenía la investigación iconográfica tal cual como para juntar así perro. Lo que tenían eran las grandes guías de cultura visual sobre las cuales estaban investigando, y en este momento iban llegando imágenes de distintos fondos fílmicos. Para esto, y es lo último que quiero comentar, conté con el apoyo de Genoveva Corro Milán, una investigadora iconográfica muy ágil y muy hábil en esto que llamaríamos hoy en día las humanidades digitales. Una gran capacidad para... Ella curiosamente vive en Niterói, en Río de Janeiro, en Brasil, y desde ahí hizo esta investigación iconográfica con la que armamos la pieza de video, con una habilidad impecable para encontrar en distintos acervos fílmicos de distintas partes del mundo esta información visual para cumplir con la encomienda de encontrar una correlación entre el mural y su tiempo. Bueno, yo ahí la dejo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Y a propósito de lo que comentas, este tipo de proyectos
De alguna manera este relato es un relato bastante conocido, la destrucción del mural. Sin embargo, tenemos la impresión que en las piezas que están aquí reunidas, muchas de ellas en distintas partes, por ejemplo de la Ciudad de México, no habían sido reunidas en el mismo espacio. Entonces hay un juego también a nivel museográfico en el cual se buscaba generar un diálogo en distintas capas que lo podrán apreciar. Por una parte, el mural efímero, que ahorita Verónica nos platicará un poco más sobre él, hombre controlador del universo, y los proyectos que están en la parte interior. Entonces hay una correlación, un eje que buscábamos a nivel espacial, cómo dialogamos, ¿no?, a nivel del espacio y la arquitectura de aquí mismo. Una parte que me gustaría destacar también era que fue una charla que tuvimos, era sobre la importancia, pues digamos, con la complejidad de ciertos archivos, ¿no? Cómo Genoveva planteaba, digamos, esta a veces imposibilidad de acceder a ciertos relatos si no tienes para pagar derechos, ¿no? Entonces eso destapaba un sinfín de temas interesantísimos que tienen que ver con la gestión de una exposición como esta. Bueno, ahora me gustaría que pasáramos al proyecto que Miguel, de manera paralela, que desarrollaba junto con Álvaro, estaba desarrollando con Verónica. Y para nosotros, digamos, como museo, era importante poder hacer un diálogo en el presente, de manera literal, así, confrontar los murales. Verónica empezó a hacer una investigación que es la que ahorita nos va a platicar, pero en principio buscaríamos hacer cómo podría cuestionarse, cómo podría interpelarse este mural, esta narrativa de una forma binaria, bipolar, de un momento en la historia global, del siglo XX, la contemporaneidad. Entonces, Verónica, te cedo el micrófono para que nos puedas platicar un poquito de tu proceso, cómo ha sido respecto al mural, del cual mañana tenemos, el jueves tenemos la última presentación a las 6. Hola, buenas noches. Nuevamente gracias por su presencia hoy. Es un gusto compartir la mesa con Joshua y con Álvaro. Y bueno, pues gracias por la invitación. Y estaba pensando ahora, mientras escuchaba a Álvaro contarnos el proceso de la investigación de la exposición, que tal vez una manera de plantear dónde me paré yo para hacer la propuesta que hice es que tal vez si la exposición busca hacer un diálogo con su tiempo, es decir, con nuestro presente, creo que lo que yo intenté hacer fue una investigación especulativa, ¿no? Digamos que mira hacia el futuro y que también se da la libertad de la ficción o de la ciencia ficción en cierta medida, ¿no? Entonces, un poco esa posición también tenía que ver con complementar desde otros lugares no la exposición en sí, sino como ese proyecto de revisión que tiene el Museo de Bellas Artes. Y en ese sentido, pues acudí también a otras fuentes, ¿no? Y traté también a otras fuentes me refiero a lo siguiente, lo que traté de hacer fue acceder al mural desde otro lugar, es decir, desde la obra de otra artista, ¿no? Y con eso tratar de tener las herramientas para proponer, digamos, una lectura distinta pues del mundo que plantea este fantástico mural, ¿no? Que ya lo adelantaba hace un momento Joshua, ¿no? Para mí era importante pensar cómo hacer una imagen mural, por ejemplo, que no necesariamente estuviera basada en binarismos, ¿no? En opuestos, y proponer sobre todo otra relación con la naturaleza, ¿no? Si bien, como ya nos dijo Álvaro hace un momento, acá están las relaciones negativas y positivas, creo que el resumen de la historia de nuestro presente es más negativo que positivo, ¿no? A decir verdad, y un poco pues la respuesta o la lectura que se propone en el performance que he venido haciendo los últimos 2 jueves y que se volverá a hacer este jueves, tiene que ver con eso, con reordenar las capas, desordenarlas, ¿no? Si esto está completamente controlado y ordenado, yo quería desordenar y reordenar y también intentar
en la medida de lo posible, no tener el control completo, ¿no? Para ello, finalmente, a través de la investigación, en general yo trabajo desde la escritura entendida como imagen, pero también como texto, y la escritura me llevó al formato de la entrevista y del performance, ¿no? Por eso decidimos etiquetar la pieza como una entrevista performática, en la que, de cierta manera, creo ahora que ya hice 2 funciones, pues como que la hago un poco de medium, ¿no? Para traer a un par de artistas que ya no están con nosotros, con nosotres, y preguntarles las cosas que me hubiera gustado preguntarles, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso, de traer a los muertos con el cuerpo y con la voz, básicamente, y a partir de eso también revisar desde las voces de pues toda una comunidad que ha pensado no tanto el mural de Diego Rivera, sino la visual de la que se habla a lo largo del performance, que se llama Carmen Rivera y que es un alias de otra artista que cuando vengan el jueves descubrirán quién es. Pues eso, no sé qué más decir. Bueno, comentar que digamos, un mural efímero en la página de internet, tenemos también un podcast que Verónica realizó, que en estricto sentido es como otra pieza, podríamos llamar, ¿no? Esta es una versión adaptada a justamente un podcast. Entonces para nosotros también era importante como, pues, tener este otro espacio como en la página de internet para que puedan acceder. Me gustaría comentar que el día de hoy, ya lo hemos hecho con nuestro carrito, aquí el libro, se están proyectando algunas imágenes de los interiores y bueno, vale mucho la pena poder tenerlo en el sentido de que además de recuperar las imágenes que aquí se incluyen en la exposición, bueno, hay algunos textos inéditos, poco conocidos y un relato bastante particular que se va a desarrollar de manera cronológica sobre este suceso de la destrucción, cómo se fragmenta en pedacitos este mural, bastante dramático, podríamos decir, el relato, como que se ha convertido en una especie hasta cierto punto de mito, la destrucción de este mural y también su desaparición, porque no se ha ubicado. En algún momento Miguel tenía la intuición de poder haber ubicado un fragmentito del mural, pero no fue real. Bueno, vamos a abrir el micrófono en caso de que alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, comentario, participación. Verónica. Gracias. Verónica, es algo que dijiste de pasada, pero me da intuyo que hay como más atrás. Dijiste que este mural se basaba mucho como positivo y en negativo. Quisiste como salirte de esa lógica aquí. Dijiste que hoy en día es como ya más negativo. Algo así dijiste como de pasada, pero no sé si hay como algo más que no entendí. Sí, me refería un poco pues, a la crisis que estamos viviendo en términos de las consecuencias del capitalismo extractivo, ¿no? De alguna manera, el mural tiene una relación, desde mi perspectiva, con la naturaleza pues muy evidente, ¿no? La naturaleza es pequeñísima al lado del tamaño que tiene la humanidad y pareciera, ¿no? Aunque también hay ese lado positivo que mencionaba Álvaro, pero pareciera, a mí me parece que se va más hacia la naturaleza está ahí para que la usemos, para vivir, para sobrevivir y para hacer lo que queremos hacer y para controlar el universo, ¿no? Finalmente. De hecho, en algunos textos que encontré de Diego Rivera, él mismo lo dice así, ¿no? Es esa visión que curiosamente coincide más con una visión capitalista, con la que, digamos, yo discuto todo el rato en el performance, ¿no? En tanto, la necesidad de repensar nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? Que es algo que sabemos ya que es urgente, pues, ¿no? A eso me refería
eso, gracias por retomarlo para aclararlo. No sé si hay alguna otra pregunta o participación del público. Muchas gracias por sus muy interesantes intervenciones. Estaba mirando en el mural mientras hablaban también. Un aspecto que no tocaron, me gustaría saber su opinión, es creo que hay también una gran diversidad racial, creo que él está muy enfocado en mostrar todas las posibles razas a las que se enfrentó. ¿Hay algún elemento que comentar respecto a Rivera y las razas, parte de ustedes? Creo que donde más se nota la diversidad es en esta parte de acá, y está asociada a la figura de Lenin y está asociada a la figura de Trotsky. En realidad hay todo un diálogo con el internacionalismo proletario en ese momento. La revolución, el nuevo orden, es un nuevo orden que se comparte con toda la humanidad y que no es una cosa que solamente esté en Rivera. Están los documentos de la vanguardia de cine soviético de la época, si miran ahí, podrán ver algunas imágenes, por ejemplo, de Dziga Vertov, sobre este internacionalismo proletario, un hombre afrodescendiente, una mujer de la India, un chino, todos entusiasmados con la revolución bolchevique porque es una revolución para todos. Esto por una parte. Y por otra parte, hacia la parte de acá, hay también una mención a Darwin. No es precisamente una mención de pluralidad de razas, sino más de sentidos evolutivos de la humanidad. El hecho que estén Darwin y Marx en cada uno de los lados va poniendo un principio de evolución, la evolución natural junto con la evolución política hacia el comunismo. Bueno, no sé si hay alguna intervención del público, una expresión. Si no, me gustaría solamente recordar, digamos, las actividades que estarían alrededor de esta exposición que está próxima a cerrar. Estarán abiertas las salas el día de hoy, también tenemos el cuadernillo en su venta. El siguiente jueves tenemos la última, la publicación. La publicación de esta exposición. Tenemos también el siguiente jueves a las 6 de la tarde la última, Verónica, la última activación, la última entrevista performática, y después se queda el mural todavía una semana más para que lo puedan ver. Ahí también está un fragmento del podcast. También comentarles que recientemente se incorporó el mural de Rina Lazo, el cual pueden apreciar. Si no lo han visto, pueden aprovechar para verlo. Y bueno, también recordarles que la exposición tiene visitas guiadas, y también tuvimos anteriormente un ciclo de cine en la Cineteca Nacional, donde pudimos ver ahí en pantalla grande pues todos estos ejemplos que nos comenta Álvaro. No me queda sino invitarlos también a la próxima exposición que tendremos de Ángela Gurrín el día 11 de septiembre. Ojalá nos puedan acompañar, escultora. Pues nada, agradecerles por su presencia y muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.